Bienvenidos a esta nueva unidad, este séptimo programa en esta serie de estudios acerca de la cruz. El día de hoy, el tema que nos ocupa, que vamos a estar abordando, es la cruz y cómo debemos y podemos también amar, incluso a aquellos que se nos oponen, aquellos que se convierten en nuestros enemigos, que no es nada más o no es otra cosa sino lo que Cristo hizo justamente en la cruz, amándonos a nosotros cuando nosotros estábamos enemistados con Él. Lo estáis viendo allí en vuestras pantallas. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Montoya. De nuevo, gracias por estar acompañándonos, gracias por tu tiempo y gracias también por la enseñanza que nos vas a dar. Lo primero es saludarte. ¿Cómo estás, Manuel? Pues muy bien, gracias a Dios, contento, feliz de estar de nuevo aquí con todos vosotros, contigo, y bueno, pues expectante de lo que Dios nos va a enseñar en este día con este tema tan apasionante y precioso. Pues también aprovechamos para recordar a todos los que nos estáis siguiendo, por favor, deja tu saludo, dinos de dónde estás conectado, dale like también al vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y comenzamos, bueno, pues yo voy a aprovechar para empezar a lanzarte esta serie de preguntas. Hemos estado viendo las últimas semanas, Manuel, cómo la cruz es central, ¿no?, en nuestra vida, en nuestra fe, en lo que creemos, en lo que hacemos, cómo la cruz nos permite tener una vida de gratitud, de adoración a Dios, ¿no?, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo la cruz también nos da una buena imagen de nosotros mismos, nos ayuda a conocernos como Dios nos conoce, a apreciarnos como Dios nos aprecia, pero también ahora la cruz vamos a ver que nos ayuda a relacionarnos con los demás, con la familia en la fe, incluso con aquellos, como decíamos, que se oponen a nosotros, que son nuestros enemigos. Y eso nos hace recordar justamente que Cristo murió en la cruz por nosotros, ¿no?, cuando no amábamos a Dios y cuando no teníamos esa amistad, ¿no?, esa comunión con Dios. Así que, Manuel, la primera pregunta es si en la cruz encontramos ese amor, pero al mismo tiempo esa justicia, donde se hizo justicia por nuestra maldad, se pagó por nuestro pecado y al mismo tiempo se nos hizo justo. ¿Cómo podemos combinar ese mensaje de la cruz, por un lado de amor, por otro lado de justicia, por un lado de misericordia, compasión y perdón, si quieres, y por otro lado de severidad, ¿no? ¿Cómo podemos combinar eso a la hora de trasladarlo en nuestro trato con los demás? Bueno, vamos a tratar de enfocarlo todo este tema desde un punto de vista muy práctico para que nos sirva a la hora de aplicarlo a nuestra vida diaria. Y bueno, es difícil, eso de perdonar a nuestros enemigos, ¿verdad? Eso de perdonar a quienes nos persiguen, a quienes nos critican, nos vituperan, incluso que quieren hacernos daño de forma física o de forma personal, pues es algo difícil de decir, ¿no?, de perdonar a nuestros enemigos. Y más difícil aún es hacerlo si no se tiene en cuenta lo que la palabra nos enseña y si no se tiene en cuenta la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Tomemos, por ejemplo, la conciliación y la pacificación. Lo que está claro, lo que la Biblia nos dice de una forma muy clara en Mateo 5:9, es que los cristianos tenemos que ser pacificadores. Los cristianos debemos buscar la paz y seguirla como se nos enseña también en 1 de Pedro 3:11. Al mismo tiempo, sabemos que la pacificación nunca puede ser una actividad puramente unilateral. La instrucción a estar en paz con todos los hombres está sujeta a dos condiciones. La Escritura dice, si es posible, que es la primera condición, y la segunda, en cuanto dependa de vosotros. Esto está escrito en Romanos 12:18, lo podemos ver. Pero entonces surge una pregunta aquí que resulta importante responder. Esa pregunta es, ¿qué hacemos entonces cuando nos resulta imposible vivir en paz con alguien porque esa persona no está dispuesta a vivir en paz con nosotros? Wow, buena pregunta, Manuel, buena pregunta. Es que claro, de esto trata, ¿no?, el perdonar a nuestros enemigos. Pero ¿qué hacemos, ¿no?, cuando esa persona no quiere saber nada de nosotros? Bueno, pues en la bienaventuranza que ya hemos citado anteriormente de Mateo 5:9, se declara que los pacificadores son bienaventurados. Jesús agregó que serán llamados hijos de Dios. Al decir esto, sin duda estaba expresando que la pacificación es una actividad tan característica de Dios
que los que se dedican a ella dan a conocer su identidad y demuestran que realmente son hijos de Dios por medio de practicar esa pacificación. Entonces, si tomamos a nuestro Padre Celestial, al Señor, como modelo en la práctica de la pacificación, de inmediato llegamos a la conclusión de que se trata de algo totalmente diferente del apaciguamiento. No debemos confundir estas dos cosas, ¿no? Una cosa es pacificar, otra cosa es apaciguar. La paz que Dios obtiene no es una paz barata, sino que es una paz siempre costosa, porque Dios es el pacificador por excelencia para el mundo. Cuando resolvió hacer la reconciliación con nosotros, los que éramos sus enemigos, los que nos habíamos rebelado contra Él, Dios hizo la paz por medio de la sangre de Cristo, como podemos ver en Colosenses 1:20, perdón. Entonces, reconciliarse con nosotros y a nosotros con Él, y reconciliar entre sí a los judíos, los gentiles y otros grupos mutuamente hostiles entre sí, le costó nada menos que la dolorosa vergüenza de la cruz a nuestro Señor Jesús. Entonces, dicho esto, no tenemos ningún derecho a esperar, por consiguiente, que podremos dedicarnos a la obra de la conciliación sin costo alguno para nosotros. Tanto cuando actuamos como ofendedores, como cuando actuamos como ofendidos, o cuando actuamos como tercera persona que desea ayudar a los enemigos a conciliarse, sea cual sea nuestra posición en dicha conciliación, debemos entender que el costo será alto. Los seguidores de Jesús nunca tienen el derecho de vengarse ni de negarse a perdonar. Y esto es muy, muy importante que lo entendamos. Si eres un discípulo de Cristo, no tienes derecho ni de vengarte ni de negarte a perdonar. Pero tampoco se nos permite abaratar el perdón ofreciéndolo cuando no ha habido ningún arrepentimiento. Lucas 17:13 nos enseña: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, esto lo dijo Jesús, y si se arrepiente, perdona. Claro. Entonces, el incentivo para la pacificación, de una forma muy, muy, muy clara, vemos en estos versículos que hemos nombrado, que es el amor. Pero si se ignora la justicia, entonces la pacificación degenera en un mero apaciguamiento. Así que perdonar y pedir perdón son ambos ejercicios costosos. Toda pacificación cristiana auténtica exhibe el amor, la justicia, pero también el dolor que Cristo pasó en la cruz. Así que vemos en esta actividad de la pacificación, vemos de forma muy clara y muy central también la cruz y lo que Cristo hizo en esa obra de la cruz. Wow, extraordinario lo que me quedo con lo que has dicho. Importante que esos dos elementos que deben estar presentes en el perdón, el amor, por supuesto, pero también la justicia. Es ese amor que se extiende para perdonar, pero también esa justicia, esa restauración y ese arrepentimiento, ¿no?, por la parte que ha ofendido. Así que, y vemos cómo justamente en la cruz ese amor de Dios se extendió sobre nosotros, pero también se hizo justicia, ¿no? Y fuimos justificados. Se hizo justicia en el sentido de que se pagó la pena que nuestro pecado merecía, y lo llevó Cristo, lo pagó Él, y también en eso se nos perdonó y se nos hizo justo. Manuel, después de haber considerado estos asuntos, ¿no?, de manera general, ¿cómo podemos aplicarlo esto en un terreno doméstico? Y cuando digo doméstico me refiero a un terreno sobre todo de la familia, de las dos familias que tenemos, ¿verdad? Esa familia biológica y al mismo tiempo esa familia en la fe, esa familia espiritual que Dios nos ha dado, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar esto en el hogar y en la iglesia? Claro, porque bueno, nos hemos estado refiriendo un poco a relaciones sociales en general, ¿no? Pero ahora, efectivamente, como tú dices, hay que llevar también esto a la esfera de la familia y a la esfera de la iglesia. Y comenzamos por la esfera de la familia. Pues bueno, nuestra familia debe llevar las marcas de la cruz también, indudablemente. El amor es la atmósfera indispensable en cuyo seno los niños, la esposa y el esposo adquieren la madurez cristiana necesaria y requerida por el Señor. Pero no nos referimos a ese amor blando, sin principios, que arruina a los niños y que debilita el matrimonio.
Nos referimos a ese amor santo que procura el bien más alto, el bien más supremo, cualquiera que sea el costo. El concepto mismo de la paternidad humana se deriva de la paternidad eterna de Dios, como podemos ver en Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Las familias cristianas naturalmente debieran tomar el amor de Dios como modelo para su vida de hogar. Un amor que no está ausente de disciplina, por ejemplo, para con los hijos, ese es el tipo de amor que se necesita dentro del hogar. En consecuencia, el verdadero amor paternal y maternal no elimina la disciplina, como lo veíamos antes también en ese amor de asunto social, ¿no? En el que hablábamos, de ámbito social, hablábamos. Entonces, el verdadero amor paternal, el verdadero amor maternal no elimina la disciplina, por cuanto la Biblia nos enseña que el Señor al que ama disciplina. Más aún es cuando Dios nos disciplina. Debemos entender que cuando Dios nos disciplina es que nos está tratando realmente como hijos. Si no nos disciplinara, podría parecer que somos hijos ilegítimos, como nos enseña Hebreos 12, versículos del 5 al 8. El amor genuino puede enojarse porque es hostil a todo lo que tenga o hagan los niños si es perjudicial para su mayor bien. La justicia sin misericordia es demasiado estricta. La misericordia sin justicia es demasiado indulgente. Qué Así bueno. es que no podemos ejercer un verdadero amor por nuestros hijos, por nuestra esposa o por nuestro esposo, sin una misericordiosa y llena de gracia disciplina para con ellos dentro del ámbito familiar. Porque ellos necesitan ese tipo de amor paternal y maternal referido a los hijos, ¿no? Y también nuestra esposa o el esposo de parte de su esposa necesitan ese tipo de amor paternal, maternal y lleno de estas características de las que estamos hablando, ¿no? El mismo principio se aplica a la familia de la Iglesia, refiriéndonos ahora a los hermanos en la fe. Ambos tipos de familia necesitan amor de Dios y disciplina también, y por la misma razón. El Nuevo Testamento ofrece claras instrucciones acerca de la disciplina. Por un lado, enseña la necesidad de disciplinar por amor a la santidad, a la Iglesia, y por el otro muestra cuál es el propósito positivo de la disciplina, el de ganar y restaurar, de ser posible, al miembro que ha ofendido. Jesús mismo indicó muy claramente que el objeto de la disciplina no era humillar, y mucho menos separar a la persona que se está tratando, sino más bien recuperarla. Nuestro Señor indicó un procedimiento que se lleva a cabo por etapas. En este caso, la etapa número 1 sería tener un encuentro privado entre esas dos personas, una de ellas la que ha ofendido, y bueno, pues mantener un diálogo nada más que entre los dos, durante el cual, si se escucha esa persona, será ganada. Si se niega a escuchar, la etapa 2 consiste en ir con otras personas, testigos, creyentes, con buen testimonio dentro de la congregación, dentro y fuera de la congregación, con el fin de reafirmar la advertencia. Y si después de esto todavía se niega a escuchar, se le debe informar a la Iglesia para que tenga una tercera oportunidad de arrepentirse. Y todo ello ha de hacerse en un espíritu de amor y de restauración y conciliación. Y si aún después de esto se niega obstinadamente a escuchar, pues solo entonces podríamos considerar la opción de apartarlo de la congregación, como nos enseña Mateo 18 y como tú podías compartir este domingo pasado en la predicación que nos trajiste a la Iglesia. Esta es la forma de ejercer el amor también y la disciplina dentro de la congregación, para con los hermanos en la fe. Claro, y todo esto en el ámbito del perdón, en el que hay esas dos partes, que una parte ha cometido una ofensa, la otra parte ha sido víctima de esa ofensa, ha sufrido un daño, ha sido ofendida, y para que haya esa reconciliación y esa restauración, ese perdón, pues obviamente se necesita hacer justicia, tiene que haber un reconocimiento de ese daño, de esa ofensa, tiene que haber un arrepentimiento, y al mismo tiempo tiene que haber un amor, ¿de acuerdo? También para extender ese perdón sobre aquellos que se arrepienten. Y qué importante, ¿verdad, Manuel? La actitud de las personas que han cometido esa ofensa.
bien nos decías antes que si no se arrepienten, pues es imposible que esas personas puedan alcanzar ese perdón. Cristo ha muerto y dio su vida por todos, pero está vinculado, condicionado también a ese arrepentimiento y a ese arrepentimiento, quebrantamiento o humildad, ¿no? Por parte de las personas. Vemos, nos has dicho de la persona que no se arrepiente, finalmente, después de todo ese proceso, pues al final ella misma se excluye, ¿no? De la congregación y de la comunión o la relación que pueda tener con nosotros o con la Iglesia. Y Pablo también diría lo mismo, pero lo mismo, pero en el contexto de una persona que sí tiene una buena actitud, ¿no? Nos dice en Gálatas 6 que si alguien es sorprendido en una falta y muestra ese arrepentimiento, dice el resto, que es espiritual, con espíritu de mansedumbre, dice, oye, pues hay que restaurarlo, hay que sobrellevar las cargas, hay que ayudarlo, ¿no? Sobre todo pensando que el día de mañana nosotros también podemos caer y necesitemos también esa gracia o esa restauración. Dejando a un lado y siguiendo con todos estos principios acerca del perdón, de la reconciliación que implica amar, y al mismo tiempo hacer justicia, esa frase ha sido buenísima, ¿no? Lo que decías, esa justicia sin misericordia demasiado estricta, severa, esa misericordia sin justicia demasiado indulgente. ¿Cómo podemos aplicar, Manuel, todo esto a las relaciones ya sociales, pero de cara incluso al gobierno? Cuando las administraciones públicas pueden ejercer algún tipo de violencia, ¿existe algún tipo de violencia en el sentido de usar la fuerza para mantener el orden? Todo esto nos lleva a pensar si nosotros como cristianos estamos obligados a renunciar a todo tipo de uso de la fuerza, incluso defendernos a nosotros mismos, renunciar a nuestra defensa propia, llevándolo a ámbitos públicos de gobierno, de ciudadanía. Esto implica que no pueda haber, por ejemplo, cristianos que formen parte del ejército, cristianos que formen parte de los cuerpos de seguridad, de la policía, que no pueda haber un cristiano que, por ejemplo, sea un carcelero, incluso un juez que condene y mande a prisión a otras personas, que no nos podamos, como yo decía en el caso más extremo, defender ni a nosotros mismos, es decir, renunciar a nuestra defensa propia, ¿no? ¿Cómo podemos abordar este asunto, de acuerdo, para manejarlo bien en cuanto a esas relaciones y ese trato que debemos, a través de la cruz, dispensar a los demás, de acuerdo, cuando vemos que hay situaciones pues violentas o difíciles, ¿no? que demandan el uso de la fuerza? Sí, la verdad es que es un tema también muy controversial dentro y fuera de la Iglesia, pero bueno, dentro de la Iglesia. Y bueno, pues para responder a esta pregunta debemos mirar y examinar atentamente, concretamente, los capítulos 12 y 13 de Romanos. Allí Pablo nos da respuesta a estas interrogantes que acabas de formular. Y bueno, Romanos 12 y 13 forman parte del alegato del apóstol Pablo dirigido a sus lectores cristianos para que respondieran adecuadamente a las misericordias de Dios. A lo largo de 11 capítulos venía el apóstol Pablo desarrollando el tema de la misericordia de Dios. Esta se mostró en el hecho de entregar a su Hijo a la muerte por nosotros, como así también en plena salvación la plena salvación que Cristo obtuvo en la cruz para nuestro beneficio. Pero ¿cómo deberíamos responder ante la misericordia divina? Pues el apóstol nos dice que hemos de hacer dos cosas para responder. La primera, presentar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo y con mentes renovadas discernir y hacer su voluntad. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 encontramos esta respuesta de Pablo. Y la segunda, pensar en nosotros mismos con sobriedad, ni halagándonos ni despreciándonos. Y vamos a ver lo que tiene que ver esto con la pregunta que planteabas. Y luego también hay una tercera cuestión, también hemos de hay dos cuestiones más. Tercera, amarnos unos a otros,
usar nuestros dones para rendir servicios juntos y en humildad. Y una cuarta, que sería bendecir a quienes nos persiguen y hacer bien a nuestros enemigos, como vemos en el capítulo, los versículos 14 y luego del 17 al 21. En otras palabras, cuando las misericordias de Dios se apoderan de nosotros, todas nuestras relaciones se transforman radicalmente. Obedecemos a Dios, nos comprendemos a nosotros mismos, nos amamos unos a otros y además llegamos incluso a servir a nuestros enemigos. Cuando nos centramos en esta cuarta relación de la que hemos hablado, la de bendecir a quienes nos persiguen y hacer bien a nuestros enemigos, surge ahí la pregunta de cómo podemos aplicar a nuestra vida este concepto de amor y perdón cristiano de una forma real y práctica. Bueno, pues sabemos que tendremos oposición de parte de los incrédulos, porque los incrédulos se oponen a Jesús y se oponen al Evangelio. Y realmente, como respuesta o como correspondencia a esa oposición, se van a oponer a nosotros. La cruz es una piedra de tropiezo para los que no creen, porque ofrece salvación como un regalo gratuito e inmerecido. También lo son el amor y la pureza de Jesús, que avergüenzan el egoísmo humano. La prioridad de los mandamientos a amar a Dios y al prójimo, que no dejan lugar para amar a nuestro yo, y también el llamado a tomar nuestra cruz, que nos resulta demasiado amenazador. ¿Cómo reaccionar entonces ante estas personas? ¿Cómo tendría que afectar a nuestra conducta la cruz en la que la misericordia de Dios brilla en su máximo fulgor? Pues en Romanos 12 y 13 son particularmente instructivas las 4 referencias que Pablo hace al bien y al mal para que podamos entender toda esta cuestión. Primero, Pablo nos enseña, el amor sea sin fingimiento. Esto quiere decir que es preciso aborrecer el mal. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, dice en el capítulo 12, versículo 9. Esta yuxtaposición del amor y el aborrecimiento suenan incongruentes. Normalmente los consideramos como cosas mutuamente excluyentes. El amor expulsa el odio y el odio expulsa el amor. Pero la verdad no es tan simple. Cuando el amor realmente es un amor sin fingimiento, literalmente sin hipocresía, entonces ese amor nos convierte en capaces de discernir moralmente. Ese amor jamás supone que el mal no lo sea, ni lo pasa por alto livianamente. Hacer transacciones, es decir, llegar a acuerdos con el mal, es incompatible con el amor. El amor procura el bien superior de los demás y por tanto odia el mal que lo entorpece. Dios aborrece el mal porque su amor es un amor santo y también nosotros debemos aborrecer el mal. Segundo, el mal no se debe pagar con la misma moneda. No pagáis a nadie mal por mal, dice Romanos 12, 17. No os venguéis vosotros mismos, dice el versículo 19. La venganza y la represalia están absolutamente prohibidas al pueblo de Dios. Devolver mal por mal no es más que agregar un mal a otro mal que ya se ha hecho. Y si odiamos el mal, ¿cómo podemos agregar entonces un mayor mal, ¿no? Es evidente que hay en este pasaje ecos de ese sermón del monte al que hacíamos referencia al principio. Dice, no resistáis al que es malo, había dicho Jesús. Como lo aclara el texto, esto significa no toméis represalia. Y en la cruz vemos cómo Jesús ejemplificó perfectamente esta enseñanza, ¿no? Su propia enseñanza. Porque cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, nos dice 1 de Pedro 2:23. En cambio, se nos dice que debemos procurar lo bueno, Romanos capítulo 12, versículo 17, y estar en paz con todos. Vale decir, el bien y no el mal, la paz y no la violencia, han de caracterizar nuestras vidas. Tercero, el mal ha de ser vencido. Como hijos de Dios, aborrecemos el mal y nos negamos a tomar represalia. Mejor aún es vencer o sobreponerse al mal. Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. ¿Cómo hacer esto?
es lo que nos ha indicado Pablo en los versículos anteriores, haciendo eco a otras palabras tomadas del Sermón del Monte. Jesús había dicho: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ahora Pablo, además, escribe: bendecid a los que os persiguen. Capítulo 12 y versículo 14 de Romanos. Y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, dice. Debemos entonces desear el bien a los demás mediante el recurso de bendecirlos y hacerles el bien sirviéndoles. En la nueva comunidad de Jesús, las maldiciones se han de reemplazar por bendiciones. La malicia se ha de reemplazar por oración y la venganza por servicio. Los labios ocupados en la oración y que están bendiciendo en oración no pueden simultáneamente maldecir, y la mano ocupada en el servicio está impedida para tomar venganza. Amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza del enemigo parecería ser una acción poco amistosa, incompatible con la idea de amarlo, pero se trata de un lenguaje figurado. La idea es provocar un agudo sentido de vergüenza, no con el fin de herir o humillar a otra persona, sino con el fin de llevarla al arrepentimiento y de este modo vencer con el bien al mal. La tragedia de pagar mal por mal consiste en que así agregamos más mal al que se hizo y aumentamos la cuenta del mal en el mundo. El ejemplo supremo lo tenemos en la cruz. La voluntad de Cristo de cargar con el desprecio de los hombres y la ira de Dios proporcionó la salvación a millones de personas. Solo la cruz convierte el mal en bien. Y cuarto y último, el mal ha de ser castigado. Si nos detuviésemos con las primeras tres actitudes que hemos visto hacia el mal, seríamos culpables de una grave selectividad en la enseñanza bíblica y por consiguiente de desequilibrio. Porque Pablo procede a escribir sobre el castigo del mal por el Estado. Todos los lectores atentos de estos capítulos notan el contraste que contiene e inclusive sus aparentes contradicciones. Se nos dice que no debemos vengarnos por nosotros mismos, pero también se nos dice que Dios será quien vengue, Él vengará, en el capítulo 12, versículo 19 de Romanos. Por otra parte, se nos dice que no debemos tomar represalias contra nadie y devolver mal por mal, y también que Dios será el que tome o el que haga justicia de esas represalias. De modo que la venganza y las represalias se prohíben y luego se atribuyen a Dios. ¿No resultaría esto intolerable en cierto modo? Pues no, para nada. La razón por la cual se nos prohíben estas cosas a nosotros no está en que el mal no merezca castigo. Claro que lo merece y debe ser castigado, pero no es prerrogativa nuestra castigar, sino que es algo de lo que debe ocuparse el propio Señor y debemos dejarle a Él esta prerrogativa. Así es, Manuel, y entendiendo lo que dices de nuestra, en una esfera personal, en una esfera particular. Sabemos que Dios es el juez de todos y Él es el que en última instancia hará esa justicia y tomará esa venganza, ¿no?, de todos aquellos que han hecho lo malo. Pero también, en base a lo que tú nos estabas diciendo, Romanos 12 y 13, especialmente Romanos, los primeros versículos del capítulo 13 del libro de Romanos, nos habla de que en el área de la colectividad, en el área de la sociedad, Dios ha establecido también unos medios para que nadie, por propia iniciativa, ¿no?, particular, pueda hacer su justicia, pero sí que Dios ha establecido unos mecanismos a nivel social a los que nos tenemos que sujetar y a los que nos tenemos que también someter. Y me gustaría, para redondear todo este punto y marcar bien esa diferencia de lo que es la iniciativa o la acción particular individual, que se la tenemos que dejar a Dios, pero también de esos medios para que podamos coexistir y convivir de una manera correcta, reposada, quietamente en sociedad. Dios ha dejado unos medios
como son pues, los magistrados, como pueden ser las prisiones, como puede ser el ejército, como puede ser la policía, en las que nosotros como creyentes obviamente nos podemos desempeñar nuestra función. Y fijaros, leo esto, Manuel, si te parece bien, Sí. leemos estos versículos de Romanos 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean en condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Está hablando de los magistrados, de los jueces, policía, ejército, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y aquí seguiría hablando incluso acerca ya de los tributos, de los impuestos y demás cosas. Así que vemos claramente algo que tú lo comentabas, a veces parecen paradojas, nos habla de amar lo bueno, luego nos habla de aborrecer, en este caso lo malo. Aquí se nos está diciendo que no debemos vengarnos, pero habla de un vengador que también son los hombres, pero distinguimos lo que es la acción particular, ¿de acuerdo?, que nos podría llevar a la anarquía y al caos, de lo que es esa convivencia social, ese acuerdo social por medio de los estados, por medio de los gobiernos, de los jueces, magistrados y demás. Así que hemos visto que, por un lado, el castigo no se ha de pagar a un nivel personal, sino hay que dejárselo en manos de Dios, pero al mismo tiempo también sabemos que Dios ha establecido servidores, como son los jueces, magistrados, cuerpos de seguridad del Estado, del gobierno, como sus herramientas. Así que, Manuel, la última pregunta es, seguimos ahondando un poquito más en todo esto, ¿cómo es posible al mismo tiempo vencer ese mal que ya nos has explicado un poquito, y al mismo tiempo castigarlo, ¿no?, según esos versículos de Romanos 12, 21 y el que acabo de leer de Romanos 13, 4? ¿Podrías seguir ahondando en esto para que quede también claro? Bueno, esta pregunta es difícil de responder porque apunta al centro mismo del debate entre los pacifistas cristianos y los teóricos de la guerra justa. La mente cristiana se dirige de inmediato a la cruz de Cristo porque allí fueron reconciliados. Dios venció nuestra maldad y nos justificó solo porque primero la había condenado en Cristo. Nos redimió solo porque primero pagó el precio del rescate. No venció el mal negándose a castigarlo, sino recibiendo el castigo en sí mismo. Entonces, en la cruz, el mal humano fue castigado y a la vez fue vencido. Allí la misericordia y la justicia de Dios fueron ambas satisfechas. ¿Cómo podemos armonizar estos dos aspectos en nuestra actitud hacia el mal en la actualidad? Bueno, a la luz de la cruz, los cristianos no pueden aceptar ninguna actitud hacia el mal que eluda su castigo en un intento de vencerlo. Tampoco es posible castigar el mal sin procurar vencerlo. Entonces, lo retributivo, es decir, el castigo del que obra mal, y lo reformativo, su recuperación y rehabilitación, van los dos de la mano, porque así el mal se castiga y se vence simultáneamente. Volviendo un poco atrás para centrar esta cuestión, los teóricos de la guerra justa tienden a concentrarse en la necesidad de resistir y castigar el mal y a pasar por alto el otro mandato de vencerlo. Por otro lado, los pacifistas tienden a concentrarse en la necesidad de vencer el mal con el bien y olvidar que las Escrituras enseñan que el mal merece ser castigado. ¿Pueden entonces estos dos énfasis bíblicos ser reconciliados de algún modo? Bueno, pues los cristianos debemos destacar la necesidad de mirar más allá de la derrota y rendición del enemigo hacia su arrepentimiento y su rehabilitación.
Esa es la forma de conciliar estos dos aspectos. De este modo es como logramos cumplir con el mandato de vencer el mal con el bien, cuando nos ocupamos en el arrepentimiento y rehabilitación de nuestros enemigos o perseguidores, sin procurar castigarles nosotros, dejando, como decíamos anteriormente, ese aspecto a Dios, el cual lo hará con perfecta justicia. Así es, Manuel, y la verdad es que si algo nos podemos quedar en todo este estudio, esta unidad, es que, por un lado, el perdón, la reconciliación, no procura la paz a cualquier precio, sino que debe ser una paz justa y al mismo tiempo amorosa. Tiene que haber ese arrepentimiento por parte del ofensor, tiene que haber esa humillación, esa humildad y ese quebrantamiento por parte de la persona que ha agraviado y ha ofendido a otro, y al mismo tiempo por parte del ofendido, a través de la visión y del corazón de la cruz, tiene que haber la actitud y la intención de buscar también el bien, la restauración de aquel que nos ha ofendido, de aquel que nos ha lastimado de alguna manera. Bien se expresa, ¿no?, la voluntad, por un lado, de reconocer ese mal y, por otro lado, de poder rehacer el futuro de esa persona que nos ha ofendido para que pueda, como hemos dicho, ¿no?, para que pueda entrar en esa buena comunión y en esa buena relación también con nosotros, ¿no?, y con el resto también, sea de la casa, del hogar, de la familia, que lo veíamos, con la iglesia, con el mundo en general y en última instancia, ¿no?, lo que más también nos importa y más nos atañe, esa última reconciliación y esa buena comunión también con Dios, ¿no? Que no se nos olvide, como decíamos al principio, y con esto estamos ya llegando al final de nuestro programa, que cómo debemos relacionarnos con nuestro entorno, con las personas que nos rodean, y de manera especial hemos abordado con aquellas que son nuestros enemigos o que se oponen a nuestras vidas o que nos maldicen o que nos persiguen. Que no se nos olvide la manera en la que Dios se relacionó con nosotros cuando éramos sus enemigos, cuando no creíamos en Él, no le buscábamos, vivíamos en nuestras rebeliones, en nuestros pecados. Su manera de obrar y de acercarse, relacionarse con nosotros fue por medio de la cruz. Así que tenemos ahí esa grandísima lección y tenemos también ese grandísimo ejemplo. Pues, Manuel, estamos llegando al final de esta unidad. Ha sido preciso, conciso también y macizo, y ha sido extraordinario. No sé si quieres aportar algo más, decir alguna cosita más antes de despedirnos. Sí, como última frase referida a esto, decir que el amor manifestado de Dios en la cruz debe ser la característica de nuestras respuestas a aquellos que nos hacen el mal. Solamente apuntar esto y que esa es la característica principal que debe caracterizar nuestra vida como hijos e hijas de Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues hemos llegado hasta el final. Por favor, antes de despedirte, deja allí tus comentarios, deja allí tus opiniones, tus preguntas. Tomaremos ese tiempo, pues, para poderlas responder. Y como siempre, familia, a todos aquellos que nos estáis siguiendo, pues nos emplazamos para la próxima clase, la próxima semana, y seguimos unidos, seguimos conectados. Que el Señor os bendiga. Nos vemos. Bye. Bendiciones a todos.